Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, Entre Amigos y Conocidos. Doy la bienvenida a Raúl. ¿Cómo estás? Bienvenido, él es académico y también vamos a conversar un poco, a dar seguimiento a este tema de lo que está pasando en el país. Creo que has oído un poco de lo que hemos conversado con Carlos y no sé, yo quisiera preguntarte para iniciar, ¿es posible esto de fijar un precio de los combustibles entre lo que tú me dices y yo te digo y llegar a un promedio, o esto es posible hacerlo técnicamente? Necesitamos o se necesita, según lo que se dice, acabar con ese tema de los subsidios, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo técnicamente, Raúl? Buen día. Buenos días, estimado Diego, con mucho gusto. Estoy aquí para conversar sobre economía, política y todo eso. En realidad, me parece que los derivados de la gasolina, por nacer de la exportación petrolera, necesita siempre tener un cálculo de acuerdo a la variación del precio. Esto está funcionando en la mayoría de países que tienen exportación de petróleo. Aquí en el Ecuador era necesario un reajuste del precio que de alguna manera debía tener un tope máximo y un tope mínimo, a mi juicio. Lamentablemente se diseñó de tal manera que las bandas sean libres hacia abajo y hacia arriba. Como tú ves, dada la recuperación del comercio mundial, hoy los productos primarios están teniendo una escalada de precios. Si nos fijamos, la última semana, por ejemplo, el precio de barril de petróleo subió de 72 a 82 dólares, que el cierre de ayer. Dado eso, entonces, lógicamente, la banda es hacia arriba, pero dada la economía interna, ¿no? Porque eso también hay que ver, dada la economía interna, siempre debió tener la precaución de fijar un precio tope, ¿no? Porque la economía interna está sin recursos, está quebrada, entonces la libertad de los precios no iba en concordancia con la economía. Por tanto, me parece que la acción de ayer, del anuncio del presidente de congelar el precio, bueno, es una acción en este momento acertada, dadas las circunstancias, ¿no? Dadas las circunstancias económicas del país, que necesita de una reactivación económica. Pero, a mi juicio, esta decisión va a ser temporal, porque una vez que la economía esté a flote, vamos a tener que volver a los precios del mercado libre de oferta y demanda, pero siempre tomando en consideración el nivel de la economía interna, porque lógicamente es diferente, ¿no? Es diferente, por ejemplo, tener una economía que tenga un desarrollo sostenido y que pueda ser competitivo en los mercados internacionales, a tener una economía que solo produce productos primarios sin valor agregado y que está sujeta a los vaivenes del comercio internacional, pero sin poder competir libremente. Raúl, claro, la gente dice, bueno, congelamiento y la gente se puso, lo hemos logrado y todo el mundo está feliz. Pero cuando te dicen que has congelado con un precio mayor y un poco orientando hacia donde iba a ser realmente la meta del gobierno, entonces ahí la gente se siente totalmente defraudada. Es decir, ¿qué chiste si me congelas con el precio más alto que podías? Bueno, este no es el precio más alto, ¿no? Este es el precio más alto actual. En relación, yo estoy analizando los precios con el mercado internacional, el de Nueva York. Entonces, en realidad, el precio nuestro está en precio similar al del mercado de Nueva York. Por eso te decía que la banda de cálculo de precios debió haber tenido un tope desde su inicio, en consideración con la economía interna. Lo que pasa es que desde el inicio, con la ley que se aprobó con el gobierno anterior, no tenía un precio tope hacia arriba y eso era perjudicial para todos. Entonces hoy, a pesar de que se diga que sí, que era el precio tope, que es el precio más alto, sí,
Pero dadas las consideraciones y las proyecciones de que el precio de barril de petróleo se sigue incrementando, entonces eso de alguna manera va a paliar la débil economía económica de los ecuatorianos. ¿Cómo ves en este contexto las movilizaciones y las organizaciones de estas protestas desde el 26 de octubre, en donde han dicho nos vamos, esto del congelamiento y estos precios a nosotros realmente no es lo que buscábamos? Tenemos que buscar por poco que vuelven a los precios del 2019. ¿Cómo ves estas acciones, actitudes? ¿Son reales? ¿Son incendiarias tal vez con algún motivo, con alguna otra motivación? ¿Cómo analizas? Bueno, yo vería ahí desde dos puntos, ¿no? El causa-efecto. Y como causales, por ejemplo, la falta de gobierno de los últimos 5 años, ¿no? En realidad, este desgobierno de los últimos 5 años es la causa fundamental para los efectos que hoy estamos sintiendo. Este rebrote del reclamo nace de la falta de políticas públicas de los últimos 5 años, primero. Segundo, todos los ecuatorianos que apoyamos el cambio de gobierno y que estábamos con la expectativa alta de todos los cambios que podía hacer este gobierno, como por ejemplo de entrar y congelar los precios de manera inmediata. Segundo, de bajar las tasas de interés. Tercero, de tomar recursos del encaje bancario, por ejemplo, de 7.500 millones y prestar 1.000 millones al 1% y al 30 años plazo. ¿Qué ha hecho ahora el gobierno? Se ha demorado en los tiempos, y al demorarse en los tiempos, entonces la reacción lógica de los ecuatorianos es reclamar por el bienestar. Lógicamente que eso es así. Entonces este reclamo tiene sus causales desde los últimos 5 años y en la demora de la falta de política pública del gobierno actual de estos 150 días. Esa también es la verdad. Entonces este reclamo, además de tener razón por la Constitución política, lo dice que pueden reclamar cualquier persona, está bien. Lo único que queremos es que el reclamo no rebase los órdenes normales, ¿no? De relaciones de negociación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, como un grupo respetable, la CONAIE es un grupo respetable, pero no olvides que representan al 5% de la población económicamente activa del Ecuador. Entiendo que los estudiantes universitarios también se están uniendo a este reclamo y los representantes del FUT. Pero también viendo estos actores políticos. ¿Quiénes son estos actores políticos? El señor Tatamuez, que está siendo representante del FUT desde el año 2000. El señor Isa, que está haciendo desde el año 2016. Y entonces yo digo, los actores políticos no han evolucionado en su forma de pensar. El siglo XXI requiere de otro escenario, de un escenario para desarrollarnos de manera sostenida, en donde garanticen nuestros derechos políticos, sociales y económicos. Entonces, a lo mejor nuestro reclamo, ¿no?, debería ser para que la sociedad se enmarque en una sociedad del conocimiento. Entonces, solo así podemos evolucionar, porque si seguimos reclamando de esa manera arcaica, lanzando piedras de manera ciega, sin razonar, entonces ese reclamo no tiene sentido. No tiene sentido porque los ecuatorianos ya nos cansamos de esa vida. Ahora necesitamos evolucionar. No podemos permitir que el poco espacio que hemos ganado en la reflexión, en la razón, hoy 3 grupos importantes, como digo, 3 grupos importantes que vengan a reclamar de manera arcaica, retrocediendo 100 años atrás. Entonces eso es lo que no está bien. Yo estoy de acuerdo en los reclamos, pero en los reclamos razonados, consentidos, con una visión diferente. Por ejemplo, si los estudiantes universitarios quieren hacer una reforma a la ley de educación, perfecto. Eso sí está bien. Si los señores de indígenas, que es solo un grupo, porque este señor es presidente de los indígenas de Cotopaxi, si este señor
quiere hacer un reclamo para el sector campesino, que lo haga. Pero a ver, ¿qué es lo que primero debería reclamar? Infraestructura, ¿no? Garantías para desarrollarse dentro del campo, que bajen todas las tarifas de importaciones de productos y de maquinaria agrícola. Por ejemplo, eso, de que se ayude construyendo silos, estableciendo precios para que todos los productores agrícolas no pierdan. Entonces no se habla de eso, solo se está utilizando a este grupo que respeto mucho, pero que en realidad están manejando el concepto de analfabetismo al solo escribir el nombre y poner el número y dicen, ya no son analfabetos, son alfabetos. Entonces creo que también están abusando de este grupo importante de indígenas del Ecuador, porque están haciendo uso de su falta de conocimiento para explotarles. Pues para que ellos participen en este tipo de reclamos, dice, señor, si usted no sale a protestar, a usted le vamos a cobrar $50 diarios. Señor, si usted no sale a protestar, le vamos a castigar. Entonces, estas extorsiones también distorsionan la protesta. Por tanto, yo creo que hay que cambiar ya los conceptos. El señor del food, Tatamuez, ¿no? Si usted escucha lo que dice el señor Tatamuez, es lo mismo de hace 100 años. Ya no podemos vivir en eso. Ya el mundo reclama otra forma de pensar progresista, en donde se garanticen los derechos de los trabajadores, en donde los trabajadores tengamos la oportunidad de laborar, por ejemplo, 4 días a la semana, 6 horas diarias, que eso es lo que garantiza el bienestar de las personas. Pero para eso, los sindicatos tienen que constituirse en fuentes de apoyo a los empresarios. Ahora, Raúl, en eso creo que hay un acuerdo, pero ¿no crees que el gobierno se equivocó en mandar un proyecto de ley económico urgente muy voluminoso que involucraba muchos aspectos y que no iba a dar la oportunidad a que en la Asamblea, por ejemplo, se debata realmente estos cambios que se quería dar, esta modernización, o que de verdad se pudiera detectar si hay alguna violación a los derechos de los trabajadores? Tal vez quiso el gobierno apresurarse, quiso conseguir su meta de forma muy rápida sin llegar a consensos, porque eso también pudo haber pasado. Bueno, a mí me parece que la ley de Creo fue inoportuna, no fue pensada en realidad. Fue una ley que no tenía ni pies ni cabeza. Esto debo decirlo, lamentablemente el equipo ministerial del señor Lasso me parece de medio pelo. El error más grande es la ley laboral que propone este señor Donoso, donde tenía errores, crasos errores. Es la segunda ley impositiva del señor Cueva, crasos errores también. Entonces, cuando nació esta ley, yo me puse a leer el plan de gobierno del señor Lasso, que es un plan nacional de desarrollo que está actualizado y que tiene una perspectiva importante. Pero esta ley, en realidad, a mi juicio, fue un error histórico que no lo hayan discutido ni siquiera entre sus ministros, y tampoco hubo participación ciudadana previa para dar su opinión. De ahí que no fue calificado y que fue rechazado. Entiendo que hoy, de acuerdo a declaraciones del presidente, va a enviar en 3 cuerpos diferentes. La laboral una, la impositiva otra y la del desarrollo económico otra. Yo creo que está bien, pero siempre y cuando se considere que los derechos, por ejemplo, porque entiendo que van a enviar la primera es la ley laboral, que siempre y cuando los derechos de los trabajadores sean progresivos, no que vayan hacia atrás, pues, ¿no? Porque había horrores descritos y desde el principio que leí esa ley, en realidad no tenía sentido que lo hayan presentado. Ahora estoy esperando, he pedido a mis amigos que están en el gobierno que por favor me envíen la ley antes de que presente el presidente para leer y tener un criterio un poco más amplio, porque entiendo que si van a volver a presentar, tiene que, y esperamos que haya cambios racionales que garanticen el bienestar de los empleados y también
que garanticen la construcción de una nueva sociedad que beneficie a todos. Oye, Raúl, yo te corté, pero porque era propicio en ese momento, pero sí me gustaría que nos cuentes cuáles son esas nuevas modalidades de trabajo que podríamos llamar contemporáneas o ajustadas de mejor forma al momento que estamos viviendo. Porque de repente sí estamos como anclados o maniatados a otras formas. ¿Y qué necesitamos ahora en cuestión laboral sin que eso implique un retroceso de derechos? Bueno, en este momento, a ver, hay un escenario real, Diego. El escenario real que el Ecuador tiene 5.600.000 desempleados. Eso es real, ¿no? Para generar empleo, ¿no es cierto? El Estado tiene que intervenir y también las inversiones privadas. Pero para generar este empleo en buenas condiciones, se tiene que legislar de buena manera. Por ejemplo, ya se están haciendo análisis, ya se están proponiendo, ¿sí?, 6 horas diarias en 4 días laborables, manteniendo el salario actual con perspectiva a que se incremente el salario de acuerdo a la productividad, ¿no es cierto? Primero, ¿sí? El soft skill, ¿no? El soft skill, ¿qué significa ese soft skill? Se está dando énfasis en las habilidades blandas de los trabajadores, y esto se refiere, por ejemplo, a trabajar en la casa, ¿no? Muchas del incremento de la rentabilidad y de la productividad se debe a que los trabajadores se han desarrollado y se han adaptado más en sus casas. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Segundo, la formalidad dentro del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Todo trabajador, todo empleado tiene derecho a tener una jubilación digna. Por tanto, tiene que formalizar su relación para que la jubilación sea buena para cuando ellos se retiren. Segundo, tiene que el Estado garantizar a todos los trabajadores, empleados y a todas las personas en general una salud gratuita. La educación también tiene que estar dentro de esta norma, de esta norma laboral, porque también existen muchos trabajadores que no han terminado su primaria, su secundaria o están iniciando sus estudios universitarios. Entonces, todas estas cosas de futuro hay que integrarlas a la norma laboral. Yo entiendo que ahora se quiere pescar a río revuelto, pero esa pesca a río revuelto para beneficiar a un grupo de personas no está bien. Creo que tiene que ser una ley blanda, una ley amalgable que permita adaptarse al momento y al escenario en que se desenvuelva la economía ecuatoriana. No se puede permitir, en nombre de apoyar los emprendimientos, deslegitimar todos los derechos de los trabajadores. Sí, y a eso me iba porque no sé si sea un mito, no sé si sea un prejuicio, pero es como que decir empresario es una mala palabra y obviamente como en todo hay buenos empresarios, malos empresarios, pero sí hay gente que se ha aprovechado, inclusive con este código, se ha aprovechado de sus empleados o no les ha dado las condiciones necesarias. Entonces, ¿cómo tener una garantía de que estas nuevas modalidades o estas nuevas formas de trabajar no vayan a perjudicar al trabajador? Pues obviamente si ya ha venido perjudicando con este código que se ha dicho que es de 1938 y sucedía y había gente que cuando quería ya llegar a su jubilación, pues le hacían la vida imposible para que esta jubilación patronal no se dé. O sea, había formas en la práctica de desestimar y violentar los derechos de los trabajadores. ¿Qué garantías hay que con las nuevas modalidades esto no se vaya a acentuar? No. El código vigente, el actual, en realidad garantiza los beneficios de los trabajadores. Lo que pasa es que los directivos de las empresas, los empresarios, sí, se apoyaron mucho en deslegitimar la norma impuesta. Entonces buscaron ciertos recovecos
para hacer daño a los trabajadores. Por eso digo, Diego, lo que pasa es que la relación empresario-trabajador está en un mal contexto, se le entiende de otra manera. Tiene que ser una relación amigable, porque tanto el uno como el otro necesita de un apoyo mutuo para poder salir adelante. Entonces, los últimos 30, 40 o 50 años sirvieron para eso, para confrontar a empleados e inversionistas, diciéndoles que son enemigos mutuos, cuando eso no funciona así, Diego. Entonces, por eso te decía de inicio, que es necesario avanzar para crear nuevos conceptos, como por ejemplo, un concepto de respeto mutuo que se maneja en los países orientales, por ejemplo, ¿no? En donde el trabajador se constituye en un pilar fundamental para el avance tecnológico de la empresa. Te voy a poner un ejemplo, Diego, y esto para los señores trabajadores. Los sindicatos de empresas japonesas se convierten en un pilar para la dirección de la empresa porque de ellos nacen la generación de nuevos procesos, la generación incluso de nuevos productos, Diego. Entonces, eso es una relación amigable, pero en el Ecuador vivimos una confrontación. Así no podemos avanzar. Tenemos que buscar acuerdos, pero para eso es necesario cambiar los conceptos, te digo, Diego. Entonces, por eso decía, el futuro de Ecuador es una sociedad del conocimiento, donde la gente pueda tener mayor capacidad de razonar y convertirse en apoyo para poder desarrollar una sociedad diferente. Para terminar, Raúl, yo quiero pedirte, vamos ya luego a analizar el tema de la comunicación, pero quiero para finalizar que nos ayudes dando un mensaje en el sentido de si es cierto que hay, como tú dices, organizaciones muy respetables que están comandando estas movilizaciones, estas protestas que en algún momento pueden beneficiar a todos. ¿Qué pasa con el resto de la colectividad? ¿Qué debe hacer en este contexto? ¿Quedarse expectante a lo que puede pasar o no puede pasar? ¿O también resignada a lo que el gobierno puede hacer? ¿Cuál es la forma de actuar o que debería actuar el resto del país? Diego, es que aquí hay muchas cosas, ¿no? Primero, el Ecuador no tiene la misma dinámica económica que ningún otro país. Segundo, la división social nacida en los últimos 20 años se está manteniendo ahora y se ha recrudecido a mi juicio. Tercero, la forma y evolución del proceso político de las personas y los actores no ha cambiado en su mente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer la sociedad civil? Nosotros, ¿no? Primero, rechazar todo acto que quiera enviarnos mensajes para retroceder en el tiempo. Debemos rechazar todo acto de reclamo que no sirva para mejorar la sociedad, primero. Segundo, al Estado también reclamar dentro de la norma que dictamine políticas públicas que beneficien a la construcción social del siglo XXI. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos los actores sociales tenemos que pensar en el ser humano como principio y fin de todas las cosas, especialmente, Diego, especialmente los políticos, los señores de estos representantes de trabajadores, de indígenas, de estudiantes. Hay que pensar en el ser humano como el principio y fin de todas las cosas. Si solo traemos eso a nuestra cabeza y reflexionamos en eso, creo que la sociedad ecuatoriana va a tener un futuro. Caso contrario, si queremos seguir creando caos, porque este es un caos que está aquí a la vista, inestabilidad, eso no nos sirve para nada. No nos sirve para nada caer en desacuerdos y crear inestabilidad que no nos permite crear absolutamente nada. Hecho, muchas gracias a Raúl Andrade, él es académico, investigador y analista que nos ha hablado acerca del panorama ecuatoriano. Muchas gracias a Raúl y esperamos tenerlo en otras emisiones para seguir conversando sobre este tema. Y ahora sí nos